¿Cómo están, estimados estudiantes? Les habla la licenciada Sandra Herrera. Vamos a ver la segunda parte del tema de pruebas de hipótesis. En la primera parte hemos visto dos situaciones. Primero vimos cuando conocíamos la desviación estándar poblacional y usamos el estadístico de prueba Z. Y después vimos cuando desconocíamos la desviación estándar poblacional, pero teníamos la desviación estándar muestral y la muestra de tamaño grande. Entonces utilizamos también el estadístico de prueba Z. En este caso vamos a ver el caso cuando no conocemos la desviación estándar poblacional y nuestra muestra es pequeña. En este caso vamos a utilizar el estadístico de prueba T. Ya habíamos visto esta situación cuando analizamos los intervalos de confianza. Entonces nuestra fórmula para hallar la T va a ser la siguiente. Veamos un ejemplo. El departamento de quejas de MAC encuentra que el costo medio de atender una queja es 60 pesos. Una comparación mostró que esta cantidad era mayor que en otras compañías de seguros, por lo que se tomaron medidas para disminuir los costos. Para evaluar el efecto de estas medidas, MAC tomó una muestra aleatoria de 26 reclamaciones recientes. El costo medio de reclamación fue 56.42 pesos y la desviación estándar 10.04. Puede concluir que las medidas tomadas para reducir los costos fueron efectivas. Use nivel de significancia de 0,01. Vamos a plantear nuestros 5 pasos. Primer paso, hacemos el planteamiento de nuestras hipótesis. Como aquí me menciona que quiere saber si las medidas sirvieron para reducir los costos, eso quiere decir para que sea menor a 60, entonces mi hipótesis alternativa va a ser que la media sea menor a 60 y la nula va a ser lo contrario, mayor o igual a 60. Segundo paso, establecemos nuestro nivel de significancia, que va a ser de 0,01. Tercer paso, vamos a ver que el tamaño de mi muestra es menor a 30, por lo tanto usaremos el estadístico T. Cuarto paso, definamos las reglas de decisión. En este caso, como vamos a usar T, necesitamos los grados de libertad. La fórmula n-1, 26 menos 1, que es el tamaño de muestra, me da 25. Si vemos en la tablita, vamos a establecer el valor crítico. Según nuestro gráfico, ¿cómo hemos llegado a este valor crítico? La zona de rechazo va a estar al lado izquierdo y comprende todo el nivel de significancia. Entonces, de esta área de 0,001, yo tengo a 25 grados de libertad el valor de 2.485. Ahora, este 2.485 corresponde a área en la cola superior, o sea, a este lado. Pero como tenemos la zona de rechazo al otro lado, entonces este valor va a ser negativo. Entonces nuestro valor crítico sería menos 2.485. ¿Qué significa? Que si el valor calculado con el estadístico de prueba me sale menor a este valor, o sea, cae en la zona de rechazo, se rechaza la hipótesis nula. Si sale mayor, o sea, en la zona de aceptación, aceptamos la hipótesis nula. Hagamos ahora el quinto paso. Calculamos el estadístico de prueba, tenemos 56.42 como costo medio, menos 60, que es el que teníamos como dato inicial, la desviación estándar de 10.04, el tamaño de muestra 26, me da 1.818. ¿Dónde se encuentra este valor en mi gráfico? Se encuentra acá, entre 0 y menos 2.485. Como está en la zona de no rechazo o de aceptación, nuestra conclusión sería que se acepta la hipótesis nula. Eso significa que mi promedio es mayor o igual a 60. O sea, las medidas tomadas no han reducido los costos. Veamos otro ejemplo. La longitud media de una barra de equilibrio es de 43 milímetros. El supervisor de producción sospecha que la máquina que produce las barras se ha desajustado. Le pide al departamento de ingeniería que investigue esto. El departamento de ingeniería toma una muestra aleatoria de 12 barras y mide cada una. Los resultados de las mediciones dieron una media de 41.5 y una desviación estándar de 1.78.
Es razonable concluir que la longitud de las barras ha variado. Use 0.02 como nivel de significancia. Entonces aquí me está planteando si ha variado o no ha variado. Cuando planteamos nuestro primer paso, estamos hablando de dos hipótesis en las cuales estamos tratando la prueba de hipótesis de dos colas. ¿Por qué? Porque mi hipótesis alternativa significará que es diferente, o sea, que ha variado. Y mi hipótesis nula, que no ha variado, que es igual. Entonces vamos viendo el segundo paso, hablamos de un nivel de significancia de 0,02. Y en el tercer paso veamos que el tamaño de mi muestra de 12 es menor a 30, por lo tanto usaremos el estadístico T. Cuarto paso, planteamos las reglas de decisión. Calculamos los grados de libertad porque tenemos un estadístico T. 12, que es mi muestra menos 1, me va a dar grados de libertad 11. Vamos a buscar el área. En este caso, como dijimos que es un área de dos colas, tendríamos este gráfico de acá. Este nivel de significancia se ha dividido en dos partes, 0,01 a un lado y 0,01 al otro. Entonces vamos a buscar el 0,01 en las áreas que tenemos acá. 0,01 a 11 grados de libertad me da 2.718, que vendría a ser el valor de este lado. Y como dijimos, al otro lado tenemos la misma área y el mismo valor, pero en signo negativo. Entonces, al otro lado sería menos 2.718. Entonces, ¿cuáles son las reglas de decisión? Si al calcular el estadístico T, mi valor cae en esta zona o en esta otra, rechazo la hipótesis nula. Sin embargo, lo contrario, si en lugar de eso cae dentro de esta zona, no se rechaza la hipótesis nula. Vamos a hacer los cálculos. Quinto paso, calculamos el estadístico T, la media de 41.5 menos el valor que estamos tratando de probar, la desviación estándar de 1.78 entre el total de muestra igual a 12 me da menos 2.92. ¿Dónde se encontraría este valor de menos 2.92? Posiblemente se encuentra más acá de menos 2.718. Como cae en una región de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula. ¿Eso qué significa? Que el promedio es diferente de 43. No olvidemos que cuando rechazamos la hipótesis nula, estamos aceptando la hipótesis alternativa. Bien, veamos también pruebas de hipótesis para proporciones. Ya habíamos visto que es una proporción. Es la relación entre el valor de éxito, como le llamábamos, y el total de valores de una muestra. Entonces, X número de éxitos, N número de observaciones. Y también podemos probar con una hipótesis una proporción, pero tiene que cumplir ciertas condiciones. Suponer que se cumplen las suposiciones binomiales, o sea, las que corresponden a la distribución binomial. La prueba será adecuada cuando la multiplicación de n por p o de n por 1 menos p sea por lo menos el valor de 5. Para hacer la prueba de hipótesis para una proporción, pues en el primer paso vamos a plantear la hipótesis, en el segundo paso definiremos el nivel de significancia, en el paso 3 podemos establecer el estadístico de prueba, que puede ser tanto z como t. Aquí tenemos las fórmulas para el estadístico de prueba. Tenemos este de acá, para el caso de que sea z, ¿no? En este caso, todos sabemos que z es igual a la proporción muestral menos la proporción poblacional sobre la desviación de las proporciones, ¿no? Entonces, esta formulita está reemplazada por la fórmula de la desviación de las proporciones. Y en este caso vamos a utilizar la proporción poblacional, porque tenemos ese dato. Paso 4, se formulan las reglas de decisión. Y paso 5, tomamos la decisión. Veamos un ejemplo. El Consejo de Seguridad Nacional de un país encuentra que 52% de los conductores en las autopistas son hombres. Ayer se encontró en una muestra de 300 autos que viajan por una determinada autopista que 170 de los conductores eran hombres.
Puede concluirse en el nivel de significancia de 0.01 que en la autopista conducían más hombres que los que indican las estadísticas nacionales. Entonces, vamos a ver si se puede hacer la prueba. Para eso tiene que cumplir esta condición. Entonces, n por p, o sea, 300, que es el tamaño de muestra, por la proporción de 0,52, me da 156, es mayor a 5. O lo otro, n por 1 menos p, 300 por 1 menos 0,52, me da 144, también es mayor a 5, entonces es apropiada la prueba. Planteamos entonces la hipótesis. Primer paso, las hipótesis. Como aquí plantea de que son más hombres los que conducían, entonces estamos tratando de probar que la proporción poblacional es mayor a lo que dijimos de 0,52. Lo contrario iría en la hipótesis nula, que es menor a 0,52. Segundo paso, el nivel de significancia que vamos a usar es de 0,01. Tercer paso, vamos a utilizar Z porque tenemos la proporción poblacional. Entonces, esta va a ser la fórmula del estadístico para Z. Cuarto paso, estableceremos las reglas de decisión. Entonces, para eso vamos a definir cuánto es nuestro valor crítico. En este caso, toda mi zona de rechazo se encuentra al lado derecho y corresponde a 0,01 de nivel de significancia. Entonces, yo voy a buscar toda esta área de 0,99 en mi tablita, en el centro de mi tablita. Entonces 0,99, si nosotros buscamos de ver la más próxima, 0,9901, aquí hay una. Este valor de área corresponde a la Z de 2.33. Entonces ese es mi valor crítico. ¿Qué significa? Que si el valor calculado con el estadístico Z sale mayor a 2.33, o sea, cae en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula. Si sale menor a 2.33, cae en la zona de no rechazo, se acepta la hipótesis nula. Entonces vamos a proceder a hacer el quinto paso. Primero calculemos la proporción de la muestra que se realizó. Aquí se tiene que son 170 los conductores hombres en un total de 300 autos que se revisaron. Entonces 170 300, estamos hablando de 0,57 como proporción muestral. Aplicamos el estadístico Z, ¿no? 0,57 la proporción muestral, 0,52 la poblacional y vamos a trabajar aquí con la poblacional, ¿no? 0,52 por 1 menos 0,52 sobre el total de la muestra de 300 me da 1.73. ¿Dónde estaría este valor? 1.73 estaría a este lado. Como es menor a 2.33, se acepta la hipótesis nula. Significa que la proporción poblacional es menor o igual a 0,52. Veamos ahora un ejemplo de una prueba de hipótesis para proporción de dos colas. Una investigación de la universidad indica que 50% de los estudiantes cambia de área de estudios después del primer año en un programa. Una muestra aleatoria de 100 estudiantes de la Facultad de Administración reveló que 48 habían cambiado de área de estudio después del primer año del programa de estudios. Hubo un cambio significativo en la proporción de estudiantes que cambian de área el primer año en este programa. Realice una prueba con un nivel de significancia de 0,05. Vamos a plantear entonces nuestra prueba de hipótesis. Primero veremos si la prueba es adecuada o no. Si utilizamos la condición de multiplicar n por p o n por 1 menos p, vemos que los valores nos salen mayores a 5. Entonces, si es adecuada, podemos realizar una prueba de hipótesis. Hagamos el primer paso. Primero planteamos nuestras hipótesis. Como le preocupa si ha habido un cambio significativo, no me indica si es mayor o menor el cambio, entonces nuestra hipótesis alternativa es hacer que es diferente a 0,50, o sea, este 50% del que habla al principio en el problema, y nuestra nula será que es igual a 0,50, o sea que no hubo cambio. Segundo paso, definimos el nivel de significancia de 0,05 para este caso. Tercer paso, como estamos trabajando con valores proporcionales, vamos a elegir Z porque tenemos la proporción poblacional. Veamos el cuarto paso, definir las reglas de decisión. En este caso, nuestra gráfica sería con dos colas. Ahora, este nivel de significancia se ha dividido, por lo tanto, en dos partes. 0.05 dividido entre 2 me da a cada lado 0,025. En el caso de que busquemos 0,025, que es esta área de acá en
el área central de nuestra tablita de valores Z, 0,025 corresponde a 1 menos 1.96 de valores Z. Entonces es nuestro valor crítico. Ahora al otro lado va a ser lo mismo porque la curva es simétrica. Entonces para el lado positivo será 1.96. ¿Cuáles son las reglas de decisión? Si el valor calculado con el estadístico cae en esta zona de rechazo, se rechaza la hipótesis nula. Si cae en la zona central, se acepta la hipótesis nula. Entonces vamos a realizar el quinto paso. Calculamos la proporción primero con los datos que nos da de la muestra, 100 en la muestra y 48 que salieron que habían cambiado de área de estudio. Entonces me da una proporción muestral de 0,48. Entonces aplicamos el estadístico, 0,48 menos 0,50 que es el poblacional. Reemplazamos el poblacional para hallar la desviación de las proporciones, me da igual a menos 0,4. ¿Dónde cae este valor? Menos 0,4 está por acá, entre 0 y menos 1.96. Y como está en la zona de no rechazo, se acepta la hipótesis nula. Eso significa que estamos aceptando que la proporción no tuvo ningún cambio, o sea que sigue siendo igual a 0,50 o 50%. Veamos otro método para realizar también las pruebas de hipótesis. Este es el método del valor P. Este procedimiento compara la probabilidad llamada P con el nivel de significancia. Si el valor P es menor, se va a rechazar la hipótesis nula. Si el valor es mayor que el de significancia, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Pero qué es el valor P? El valor P consiste en determinar la probabilidad representada por P, de haber obtenido el valor observado asumiendo que la hipótesis nula es cierta. Un valor P muy pequeño indica que hay poca probabilidad de que H sub 0 sea verdadero. Veamos en una prueba de dos colas. Si ustedes se acuerdan, este problema de las llantas para automóvil lo habíamos calculado con el anterior método, donde definíamos dónde caía el valor Z, si en la zona de rechazo o de aceptación. Vamos a utilizar este mismo ejemplo para hacer el método del valor P. Entonces acá tengo yo los datos de mi anterior ejemplo. Igual se plantea la hipótesis, que en este caso era una prueba de dos colas, el nivel de significancia de 0,05, se eligió la Z para estadístico de prueba, se hizo el cuarto paso donde se definió el valor crítico, y el quinto paso que se hizo el cálculo del estadístico de prueba. Hasta ahí no hay nada diferente con el anterior método. Lo que sí vamos a hacer va a ser calcular la probabilidad de este valor, ¿no? Para eso, aquí vamos a ver, aquí tenemos nuestros valores críticos, pero 1.18 menos 1.18 corresponde a una probabilidad de 0,1190. ¿Cómo he hallado ese 0,1190? Si yo vengo a la tabla y para una Z de menos 1.18, aquí vamos a buscar 0,1190. Entonces, la probabilidad del valor Z de menos 1.18 es de 0,1190. Y como se trata de una prueba de dos colas, vamos a necesariamente buscar al otro lado también la probabilidad de que salga positivo la Z, o sea 1.18. Entonces, como es la misma área, voy a tener 0,1190 a un lado y 0,1190 al otro como probabilidad de este valor Z. Entonces tengo la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 1.18, 0,1190. Y la probabilidad de que Z sea mayor o igual a 1.18 es 0,1190. Mi valor P va a salir en este caso de sumar estas dos probabilidades. Entonces, como valor P yo tengo 0.238, que es mayor al nivel de significancia, porque para este método yo voy a comparar con el nivel de significancia. En este caso tenemos un nivel de significancia de 0,05. Como es mayor, entonces eso me dice que se acepta la hipótesis nula. En el caso de que fuera menor, rechazaríamos la hipótesis nula. Veamos el valor P en una prueba de una cola. Este ejercicio también ya lo habíamos realizado anteriormente sobre la renovación de frascos de aspirina.
se había hecho los siguientes cálculos y habíamos definido por el método anterior que este valor del estadístico caía en una zona de rechazo. Vamos a hacer el mismo ejercicio con el método del valor P. Entonces vamos a tomar todos los cálculos que ya se hicieron. Igual se plantea el primer paso, se hace el segundo paso definiendo el nivel de significancia, se eligió el estadístico de prueba, se definió las reglas de decisión donde se ve el valor crítico y en el quinto paso se hizo los cálculos y se llegó a obtener el valor de Z. Ahora, por el método del valor P, yo voy a calcular la probabilidad de este valor de Z. Entonces yo me vengo aquí a mi tablita de Z, menos 2,56 menos 2,56 me da una probabilidad o un área de 0,0052. Entonces aquí en mi gráfica, menos 2,56 está en la zona de rechazo. Sería esta área, corresponde a 0,052. Como todo está unido en un solo área, entonces yo estoy hallando que la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 2,56 es de 0,052. No necesito calcular aquí al otro lado porque es una prueba de hipótesis de una sola cola. Por lo tanto, mi valor P es igual a 0,052. Este valor P es menor al nivel de significancia de 0,05, como nos podemos dar cuenta. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Concluyendo. Para el primer método de hipótesis que hicimos, vamos a solamente necesitar este valor e identificar en qué zona cae. Y para el método del valor P tenemos que hallar la probabilidad y luego comparar con el nivel de significancia.